Un muy feliz sábado, queridos hermanos, queridos amigos, que el Señor les bendiga en gran manera. Estamos contentos de estar presentes un sábado más, compartiendo en la presencia de nuestro Señor. Conocido es el relato de la casa imperfecta, en donde un maestro de construcción, ya entrado en años, estaba listo para retirarse, a disfrutar de su pensión de jubilación. Le contó a su jefe acerca de sus planes, de dejar el trabajo para llevar una vida más placentera junto con su esposa y su familia. Sin duda alguna iba a extrañar su salario, pero no necesitaba retirarse por aquello, ya que se las arreglaría de alguna manera. El jefe se dio cuenta de que era inevitable que su buen empleado dejara la compañía y le pidió, como un favor personal, que hiciera el último esfuerzo, construir una casa más. El hombre accedió y comenzó su trabajo, pero se veía a claras que no estaba poniendo el corazón en lo que hacía. Utilizaba materiales de inferior calidad y su trabajo lo mismo, igual que el de sus ayudantes. Era muy deficiente. Era una inafortunada manera de poner punto final a su carrera. Cuando el albañil terminó el trabajo, el jefe fue a inspeccionar la casa y le extendió las llaves de la puerta principal. «Esta es tu casa, querido amigo», le dijo. «Es un buen regalo para ti». Si el albañil hubiera sabido que estaba construyendo su propia casa, seguramente lo hubiera hecho totalmente diferente. Ahora tendría que vivir en la casa imperfecta que había construido. Es muy importante que nosotros tengamos en consideración el siguiente tópico. Hacer las cosas sin ganas es posiblemente una de las peores cosas que podemos hacer en nuestra vida. Estudios revelan que uno se desgasta por lo menos 3 veces más que haciendo la misma cosa pero con ganas, por lo cual se necesita mucha más energía al momento de hacer las cosas sin ganas. Ahora, pueden surgir algunas interrogantes al respecto. ¿Recuerdas haber hecho algo sin tener las ganas de hacerlo? De la gran mayoría de las cosas que has hecho en tu vida, ¿lo hiciste porque está bien hacerlo o por agradar a otros? Son preguntas que nos podemos hacer antes de iniciar este tema. Antes de adentrarnos en el pasaje bíblico, recordemos que el pueblo de Dios había pasado por varias etapas durante su desarrollo. Han tenido momentos de alegría, momentos de consagración, momentos también de victoria, momentos de derrota, momentos en el exilio, momentos de desobediencia y también momentos de una profunda decadencia espiritual. Hoy reflexionaremos en los momentos que vivió el pueblo de Dios en el tiempo del profeta Malaquías. Existen algunos aspectos interesantes respecto a este libro que me gustaría compartir con ustedes en esta hora. El libro indica que contiene la profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. En hebreo, el nombre Malaquías quiere decir mi mensajero. Este nombre refleja adecuadamente los importantes mensajes que el profeta comunicó al pueblo de su época, muchos de los cuales también podemos aplicar en estos días. Malaquías, como usted puede notar, fue el último profeta de la era del Antiguo Testamento. Este libro es posible asignarlo a una fecha alrededor del 425 a.C. El libro de Malaquías es cronológicamente posterior a Ageo y Zacarías. Por el contenido, sabemos que es la época posterior al destierro de Babilonia, cuando el templo ha sido reconstruido, pero el entusiasmo y el celo de los inicios de la restauración se han adormecido. Hay apatía en el culto y en el cumplimiento de las leyes del pacto, especialmente en los diezmos y la fidelidad matrimonial. El pueblo de Israel estaba inmerso en una terrible decadencia espiritual. Fue justamente
en esta época que el Señor llamó al profeta Malaquías para llevar a su pueblo en sinceridad de regreso a Dios. Les invito a que antes de abrir la palabra de Dios nos dispongamos a orar. Oremos. Cariñoso Padre que está en los cielos, Señor, damos gracias porque nos permites en esta hora poder abrir tu palabra, Señor. Y queremos rogar, Señor, que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El texto bíblico en Malaquías capítulo 1, versículo 2 nos dice lo siguiente. Yo os he amado, dice Jehová, y con todo decís, ¿en qué nos amaste? Es muy particular la forma en la que el pueblo trata de defender su condición de decadencia espiritual ante las afirmaciones de Dios. Mediante preguntas trataban de justificar su actuar, lo que era una clara señal que la verdad y el amor de Dios estaban siendo cuestionados por ellos. Por más increíble que suene, y cegados por su decadencia espiritual, habían olvidado lo que Dios había hecho por ellos en el pasado. Resulta triste notar cómo todos los esfuerzos y las acciones que Dios tuvo y que seguía teniendo por su pueblo no estaban siendo valoradas por ellos. ¿Existía acaso otro pueblo en donde Dios se hubiera manifestado tan poderosamente? La liberación de la esclavitud, el sustento en el desierto, el perdón y la misericordia presentados por Dios en cada una de sus intervenciones con el pueblo habían sido quedadas y puestas en el olvido. Leamos el capítulo 1, versículo 8. Y cuando ofrecieres el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando lo ofrecéis cojo o el enfermo, preséntalo pues a tu gobernador. ¿Acaso te agradará a ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. La decadencia espiritual había llevado al pueblo a realizar de forma mecanizada lo requerido por Dios. El sentido principal de adoración, el reconocimiento de Dios como soberano y la búsqueda de perdón mediante esta obra expiatoria habían sido olvidados por el pueblo. Al presentar los sacrificios de los animales defectuosos, ellos estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios había establecido en su palabra. Otra muestra de la decadencia espiritual que el pueblo estaba viviendo en aquel momento tiene que ver con la actitud de los líderes espirituales de aquel tiempo. Leamos el capítulo 2, versos 7 y 8. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque él es el mensajero de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar mucho en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. El profeta en esta ocasión presenta un terrible panorama respecto a la condición de los líderes espirituales. Actos de corrupción, impiedad y la seguridad falsa de dirigir los juicios hacia su hipocresía, infidelidad, compromiso, divorcio, adoración falsa y arrogancia habían llevado a conducir al pueblo por un mal camino. La indiferencia y la falta de reconocimiento también cumplieron un rol importante en la condición del pueblo. Y como habíamos mencionado anteriormente, los llevó a no reconocer los cuidados de Dios en su vida. Constantemente, nuestro Señor, nuestro Dios, los animaba a reconocer su condición espiritual. Mas ellos se excusaban, realizando preguntas ante las afirmaciones de Dios. Esto lo podemos ver por lo menos en 9 ocasiones en el capítulo. Preguntas como, ¿en qué nos amaste? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué le hemos cansado a Dios?
Son preguntas que ellos constantemente fueron haciendo para poder defender su actitud. ¿Dónde está el Dios de justicia, por ejemplo? ¿En qué hemos de volvernos? Es decir, no existía en ellos un reconocimiento de que se habían apartado de nuestro Señor. Preguntas también como que ¿en qué te hemos robado? ¿Qué hemos hablado en contra de ti? Son preguntas que nosotros podemos ahora decir cómo fueron capaces de hacerlas, pero lamentablemente el pecado les había alejado de una verdadera adoración a nuestro Señor. La pregunta que nos podría surgir en este momento es la siguiente: ¿qué podría haber llevado a dudar y debatir lo dicho por Dios, a rechazar su fidelidad, su justicia, a robar de sus riquezas, a negarse a volver a Él? Estas reacciones nos presentan el cuadro de un pueblo exteriormente religioso, pero interiormente indiferente y poco sincero. Un pueblo para quien el servicio a Dios ha llegado a ser un formalismo vacío, desempeñado por un sacerdocio corrompido, al que no lo respetaban, un escepticismo en cuanto a la existencia de un Dios de juicio, y otros preguntan si valdrá la pena servir al Señor. ¿Qué nos puede llevar a reaccionar de la misma forma ante Dios? Cuando adquirimos las costumbres del mundo, recordemos, el pueblo estaba regresando del exilio y la mayoría aún tenía consigo actitudes de las naciones paganas. También cuando nos alejamos de Dios, cuando vivimos en conformidad con nuestros anhelos. Todos esos casos nos pueden llevar a tener estas preguntas contra el Señor. Además, también cuando dejamos de consagrarnos a Él. Una de las principales labores de Satanás es tentarnos e incitarnos a rebelarnos contra la voluntad de Dios. La mayor astucia del tentador es traer el mal de la duda. Ya vemos, lo logró con Eva, lo trató con Jesús y lo tratará de hacer con nosotros cada día. Ahora, luego de presentar todo este panorama tan negativo en cuanto a la condición espiritual del pueblo, es importante destacar, por sobre todas las cosas, la forma en que Dios presenta nuevamente su amor, su bondad y su misericordia. La pregunta es, ¿cómo actúa Dios a pesar de esta indiferencia? Malaquías capítulo 1, verso 2 nos dice lo siguiente: Dios declara su amor hacia nosotros cuando nos dice, yo os he amado. Qué maravilloso saber que su amor es tan grande que a pesar de saber cómo somos o cómo estamos siguiéndolo a Él, Él nos sigue amando. Dios nos llama constantemente al arrepentimiento y nos asegura que estará con nosotros. En el capítulo 3, verso 7, declara, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. En este proceso de arrepentimiento trabajará fuertemente el Espíritu Santo en nosotros. Nos llevará a reconocer nuestra condición pecaminosa, a sentir tristeza por cada ocasión en que hemos pecado y a abandonar toda mala práctica ante los ojos de Dios. Dios también nos considera como su especial tesoro. Capítulo 3, verso 17 así lo declara, y serán para mí mi especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, mi propiedad personal en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. De esta forma nos mira Dios como un especial tesoro, como un Dios que ama incondicionalmente, que puede restaurarnos y que quiere además perdonarnos. Y por último, y no menos importante, podemos ver las acciones que Dios presenta en el libro de Malaquías. Esa acción maravillosa de anunciar la promesa de Jesús para venir en rescate de una humanidad dañada por el pecado. Las palabras, he aquí que viene, son también para nosotros un motivo de esperanza, de saber que pronto le veremos regresar a nuestro Salvador y estaremos con Él por la eternidad. A veces, queridos amigos, queridos hermanos, construimos nuestra vida espiritual de forma distraída,
sin poner lo mejor de nosotros. Y más triste aún, sin poner a Dios en primer lugar. La rutina nos envuelve y pasamos por encima la forma en que Dios nos pide que vivamos. Muchas veces hacemos el esfuerzo mínimo o no prestamos la atención necesaria ante el llamado de nuestro Señor. Entonces, de pronto, en un día, vemos la situación que hemos creado y descubrimos que las cosas andan torcidas o andan mal, alejadas completamente de Dios. El decaimiento espiritual por parte del pueblo de Dios en tiempos de Malaquías nos presenta a un pueblo que se había olvidado en la forma de hacer las cosas. Lamentablemente, su religiosidad era falsa e hipócrita. Nuevamente, Dios, demostrando su amor inigualable, nos llama al arrepentimiento, nos llama a volvernos a Él. Él nos llama al verdadero arrepentimiento, aquel arrepentimiento que tiene que verse reflejado en cambios concretos y en renovar su obediencia y relación con Él. Dios no cambia, queridos amigos. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y siempre. Él permanece fiel a su carácter, sin importar el día o la ocasión. Él prometió librarnos de la muerte por medio del sacrificio de Jesús y lo cumplió. Dios nos dice, y serán para mí especial tesoro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Apreciado hermano, apreciado amigo, necesitamos volver nuestras vidas a Dios. Necesitamos confiar en sus promesas y vivir conforme a lo establecido por Él en su palabra. Es tiempo de hacerlo. ¿Crees que es necesario que experimentemos el arrepentimiento en nuestra vida? ¿Lo crees así? ¿Te comprometes con la ayuda de Dios a realizar los cambios necesarios para vivir en conformidad con lo establecido por Dios en su palabra? Te invito a que podamos orar y consagrar nuestras vidas al Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos infinitas gracias porque en tu gran amor y bondad nos llamas al arrepentimiento. Señor, nos llamas a abandonar el pecado y vivir una vida conforme a tu voluntad. Queremos rogar, Señor, que tu compañía esté con nosotros. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Es un lugar para orar y